Capítulo 9. Están en su casa. Hollis me dijo que quizá pasarían por aquí para entrevistarme e indagar acerca de mi fascinante vida, explicó Starnes. Colin se sentó en el sofá húmedo bastante parecido al que había compartido con K-19 cuando se dieron el primer beso. Lindsay le preguntó a Colin y a Hassan, y Colin empezó a hacer preguntas. La sala no tenía aire acondicionado, de modo que mientras apretaba el botón de grabar del minigrabador digital y lo dejaba encima de la mesita, sintió que se le formaba la primera gota de sudor en el cuello. Sería un día largo. ¿Cuándo llegaste a Justos?, le preguntó Lindsay. Nací en este país en 1920. Nací aquí, crecí aquí, y siempre he vivido aquí y moriré aquí, estoy seguro, respondió y le guiñó un ojo a Lindsay. Ay, Starnes, no digas eso, dijo Lindsay. ¿Qué demonios haría aquí sin ti? Seguramente andar con Lightfoot, le contestó Starnes. Se dio vuelta hacia los chicos y añadió. No tengo demasiada buena opinión de su padre. Lo que pasa es que me quieres para ti solo, dijo Lindsay riéndose. Háblanos de la fábrica, Starnes. Estos chicos no la han visto. Por alguna razón, cuando hablaba con Starnes, Lindsay tenía un fuerte acento del sur. Abrieron la fábrica 3 años antes de que yo naciera. Yo trabajé en ella desde los 14. Supongo que si no hubiera trabajado en esa fábrica, habría sido granjero. Es lo que hacía mi padre hasta que la abrieron. En aquellos tiempos hacíamos de todo, remeras, pañuelos, bufandas, y el trabajo era duro. Pero tu familia siempre fue justa. Primero el doctor Donosefar y luego su yerno, Corville Wells. Después estuvo el hijo de puta de Alex, que ya sé que era tu padre, Lindsay, así que perdóname. Y luego Hollis, que se ocupó de todos nosotros. Trabajé en esta fábrica durante 60 años. Tengo el récord mundial. A la sala de personal le pusieron mi nombre porque es donde pasé la mayor parte del tiempo. Turner sonrió con el labio superior, pero su mentón sin mandíbula no pudo seguirlo. La casa parecía ya una bañera caliente, sin agua y sin burbujas. Qué duro es ganar $100, pensó Colin. ¿Quieren un té?, preguntó Turner. Se levantó sin esperar respuesta y se dirigió a la cocina. El té dulce y amargo a la vez tenía cierto sabor a limonada, aunque más adulto. A Colin le encantó. Era lo que esperaba del café, y se sirvió varios vasos mientras Turner charlaba. El anciano solo se detuvo para tomar la medicación una vez y para ir al baño 4 veces. Suele suceder con las personas mayores. Parece que les encantan los baños. Bueno, lo primero que tienen que entender es que aquí nunca fuimos pobres. Ni siquiera durante la depresión pasé hambre, porque cuando el doctor Doncefear tenía que echar gente, nunca despedía a más de una persona por familia. Algo sobre el doctor Doncefear llevó a Starnes a otro tema. ¿Saben que llaman justos al pueblo? Hace un montón de tiempo, pero Lindsay apuesto que no sabes por qué. Lindsay negó con la cabeza amablemente, y Starnes se incorporó en su butaca y dijo, «Ah, ¿ves? Entonces no les has contado una mierda». Hace mucho tiempo, tanto que ni siquiera este viejo había nacido aún, el boxeo era ilegal, y si querías eludir la ley, Justos era un lugar perfecto. La verdad es que siempre lo ha sido. Yo mismo estuve varias veces en la cárcel de Carnver en 1948 por ir borracho por la calle. En 1956 por alteración del orden público y en 1974 pasé 2 días en la cárcel por disparar ilegalmente y matar a la serpiente de Caroline Clayton. Mary no pagó la fianza después de que matara a la maldita serpiente, claro. Pero, ¿cómo demonios iba a saber yo que era una mascota? Entró en la casa de Caroline Clayton a buscar un martillo que le había prestado hacía 6 meses y de repente encuentro una puta serpiente arrastrándose por la cocina. ¿Qué habrías hecho tú, hijo?, preguntó a Colin. Colin sopesó la situación. ¿Entraste en la casa sin llamar?, le preguntó. No, llamé, pero ella no estaba en su casa. Eso también es delito, señaló Colin. Allanamiento de morada. Gracias a Dios que no me detuviste tú, chico, repuso Starnes.
Pero en fin, si ves una serpiente la matas, eso me enseñaron de crío. Así que disparé, la partí en dos, y aquella noche Caroline Clayton, ya ha muerto, que Dios la tenga en la gloria, pasó por mi casa gritando y llorando porque había matado a Jake, y yo le dije que el que había matado a Jake debía de ser otro, a saber quién, porque yo lo único que había hecho había sido dispararle a una puta serpiente. Y entonces resultó que Jake era la serpiente y que la quería como al hijo que nunca tuvo. Nunca se casó, claro, era más fea que un pecado, que Dios la tenga en su gloria. Seguramente a la serpiente no le importaba que fuera fea, comentó Colin. Son cortas de vista. Turner miró a Lindsay Lee Wills. Tu amigo es una fuente inagotable de conocimiento. Sí, lo es, le contestó. ¿De qué estaba hablando? Preguntó Turner. De justos, el boxeo, los viejos tiempos, le respondió Colin rápidamente. Eso, sí, bien. En aquellos tiempos, antes de que la fábrica atrajera a las familias, era un pueblo problemático. Un rudo pueblo de granjeros. Mi madre me dijo que no tenía nombre, pero empezaron a llegar boxeadores. Chicos de todo el país venían a luchar por 5 o 10 dólares. El que ganaba se llevaba todo y hacían algo más de dinero apostando por su cuenta. Pero para eludir las leyes del boxeo tenían esta norma. No podías pegar por debajo del cinturón ni por encima de los hombros. Golpes en la panza. Gustos. El pueblo se hizo famoso por este tipo de boxeo y así nos llamaron. Colin se pasó el dorso de la mano sudorosa por la frente, también sudorosa, con lo que en lugar de eliminar la humedad la extendió y dio varios sorbos de té. Mary y yo nos casamos en 1944, siguió diciendo Turner, cuando se suponía que tenía que ir para la guerra. Y Colin pensó que Turner no le haría nada mal una clase con un profesor de lengua del instituto, el señor Holtzclaw, que les habló de las preposiciones. Colin no podía contar una historia para que su vida se conservara. Cierto, pero al menos sabía lo que eran las preposiciones. Aún así, resultaba divertido escuchar a Turner. En fin, continuó. No fui para la guerra porque me disparé en 2 dedos de los pies porque soy un cobarde. Soy viejo, así que puedo decírselo sinceramente. No me daba miedo la guerra, ¿saben? La guerra nunca me asustó. Sencillamente no quería ir muy lejos a pelear. Después tuve mala fama, porque dije que me había disparado por accidente, pero todo el mundo sabía la verdad. Nunca perdí esa mala fama, aunque ahora casi todos se han muerto, y ninguno le han contado su historia, así que tienen que creer la mía, porque no hay otra. Ellos también eran cobardes, todo el mundo lo es. Pero nos casamos y les aseguro que nos queríamos. Nos quisimos hasta el final. Yo no le gustaba demasiado, pero seguro que me quería. Ya me entienden. Colin miró a Hassan, que le devolvió la mirada horrorizado con los ojos bien abiertos. Los dos temían saber exactamente lo que Stannes estaba diciendo. Murió en 1997, un ataque al corazón. Ella era muy buena y yo muy malo, pero ella se murió y yo no. Luego le mostró fotos. Se agolparon alrededor de su sillón mientras sus manos arrugadas pasaban lentamente las páginas de un álbum lleno de recuerdos. Las fotos más viejas estaban descoloridas y amarillentas. Y Colin pensó en que las personas mayores parecen mayores incluso en las fotos de cuando eran jóvenes. Vio las fotos pasando de un nítido blanco y negro a los insulsos colores de Polaroid. Observó niños que nacían y crecían, cuyos pelos se caían y se veía sustituido por arrugas. Y en todas las fotos, Turner y Mary estaban juntos, desde su boda hasta su 50º aniversario. A mí me pasará lo mismo, pensó Colin. Lo mismo, seguro, con Catherine. Pero yo seré algo más, dejaré tras de mí algo que un álbum en el que siempre parezca viejo. Poco después, Colin supo que sus 6 horas habían concluido porque Lindsay Lee Wills se levantó y dijo, bueno, tenemos que irnos ya, Turner. Muy bien, le contestó. Encantado de que hayan venido. Y Lindsay, estás perfecta. ¿Necesitas un aparato de aire acondicionado?
Hace un calor horroroso, y Hollis podría conseguirte uno sin problema, dijo Lindsay. Me las arreglo, ya he hecho bastante. Stanner se puso de pie y los acompañó a la puerta. Colin estrechó la mano temblorosa del anciano. Colin condujo el coche fúnebre lo más rápido que le permitieron las carreteras, con las ventanillas bajas para refrescarse un poco. Creo que acabo de perder 25 kilos en sudor, dijo Hassan. Entonces podrías aguantar el calor un poco más, le contestó Lindsay. Han sido los $100 más fácil que ha ganado nadie en justos. No gires, tienes que llevarme al negocio. Para que pasemos un rato con el otro Colin en un lugar con un buenísimo aire acondicionado. Lindsay negó con la cabeza. No, me dejan en el negocio y se pierden hasta dentro de 2 horas, cuando pasarán a buscarme, y luego le diremos a Hollis que hemos pasado la tarde dando vueltas por el pueblo. Bueno, respondió Hassan, con tono molesto. Sin duda extrañaremos tu enorme encanto y tu alegre personalidad. Perdona, dijo Lindsay. Era una broma. Tú me caes bien, Hassan. Al que no soporto es al sabelotodo. Colin miró hacia el asiento de atrás por el retrovisor. Lindsay le sonreía con los labios cerrados. Sabía que estaba bromeando, o eso pensó, pero sintió que la bronca le subía por la garganta y supo que sus ojos delataban que se había ofendido. Por favor, Singleton, es una broma. Recuerda que, cuando escuchas a una chica decir que es insoportable, esas suelen ser las últimas palabras de una Catherine. Le explicó Hassan como si Colin no estuviera al volante. Es bastante susceptible con lo de ser insoportable. Palominos, dijo Colin, escuchado. Después de dejar a Lindsay, terminaron volviendo al Hardee's a comerse una hamburguesa doble con queso y papas fritas, tan grasientas que se habían quedado blandas. La primera media hora, Colin leyó Brion, y Hassan suspiraba cada 2 por 3 y decía, «¡Qué aburrido eres!», hasta que por fin Colin cerró el libro. Todavía les quedaba 1 hora que perder cuando terminaron de comer. En el estacionamiento, con las oleadas de calor irradiando desde el asfalto, Hassan se pasó la mano por la frente. Creo que deberíamos ir al negocio. Entraron en el estacionamiento de tierra del negocio 50 minutos antes de lo previsto. Subieron la escalera e irrumpieron en el aire acondicionado. Lindsay Lee Wills estaba sentada detrás del mostrador, encima de algo que parecía un chico que la rodeaba con un brazo. «Hola», dijo Colin. E.O.C. Asomó la cabeza de detrás de Lindsay. Hizo un gesto con la cabeza sin sonreír, pestañear ni mover el más mínimo músculo de su rudo rostro. «¿Qué pasa?», dijo. «No gran cosa», le contestó Colin. «Tienen los dos mucha suerte por estar alojados en casa de Lindsay». Lindsay largó una carcajada y se retorció para besar a su novio en el cuello. «Bueno, algún día viviremos juntos», le dijo. «Si la tocan», soltó, «sin venir a cuento, los mato». «Vaya tema», replicó Hassan desde el pasillo de las golosinas. «¿Y qué pasa si la tocamos? O sea, ¿qué pasa si la rozo al cruzar un pasillo?» El otro Colin le lanzó una mirada asesina. «Bueno», dijo, «muy divertido, pero Lindsay y yo estábamos hablando de las cosas importantes, así que si no les importa...» «Ay, perdona, sí, iremos a dar una vuelta», dijo Colin, para relajar la tensión. «Toma», Lindsay le tiró unas llaves. «La camioneta de Colin tiene aire acondicionado». «No la saques del estacionamiento», dijo el otro Colin con tono brusco. Mientras salían, Colin escuchó al otro Colin preguntarle a Lindsay quién es el genio, el gordo o el flaco, pero no esperó oír la respuesta. Mientras cruzaban el estacionamiento de tierra hacia la camioneta del otro Colin, Hassan dijo, «Joder, está caliente, ¿verdad? Mira, el gordo va a mear en el campo. El flaco esperará al gordo en la camioneta», respondió Colin. Colin entró, metió la llave y puso el aire acondicionado bien fuerte, aunque al principio solo salió aire caliente. Hassan abrió la puerta del copiloto y empezó a hablar de inmediato. Con él está muy alegre, pero con nosotros es una más largando mierda, y con Stanner hablaba todo el rato con un acento del sur. «¿Te has enamorado de ella?», le preguntó de repente Colin. «No.
Solo pensaba en voz alta. Te repito por última vez que no me interesa salir con una chica con la que no voy a casarme. Salir con Lindsay sería haram. Además, tiene la nariz grande y no me suelen gustar las narices. Haram es una palabra árabe que significa prohibido por el Islam. Bueno, no es por discutir, pero haces todo tipo de cosas que son haram. Hassan asintió. Sí, pero a la mierda haram. ¿Qué hago? ¿Qué hago es tener un perro, por ejemplo? No fumar crack, criticar a la gente por la espalda, robar, mentirle a mi madre o coger con chicas. Relativismo moral, dijo Colin. No, no lo es. No creo que a Dios le importe una mierda que tengamos un perro o que una mujer se ponga pantalones cortos. Creo que le importa si eres buena persona. A Colin las palabras buenas personas le recordaban de inmediato a Catherine. No tardaría en partir de Chicago para ir a un campamento de Wisconsin en el que trabajaba cada verano como guía. El campamento era para niños con discapacidad física. Les enseñaban a montar a caballo. Era muy buena persona y todo su cuerpo lo extrañaba. Extrañaba sus infinitos. Pero en la punzante parte que le faltaba sentía que ella no lo deseaba ahí. Seguramente se había sacado un peso de encima. Si estuviera pensando en él, lo llamaría, a no ser qué. Creo que voy a llamarla. No podrías haber tenido una idea peor, le contestó Hassan inmediatamente. La peor idea de tu vida. No, no lo es. ¿Por qué? ¿Qué pasa si está esperando que la llame? Como yo estoy esperando que ella me llame? Sí, pero tú eres el dejado, y los dejados no llaman. Lo sabes, Kafir. Los dejados no deben llamar nunca jamás. Esta norma no tiene excepciones. Ninguna. Nunca llaman. Jamás. No puedes llamar. Colin se metió la mano en el bolsillo. No lo hagas. Estás sacándole la argolla a una granada. Estás empapado con nafta y el teléfono es un fósforo encendido. Colin abrió el teléfono. Polinomios, dijo. Hassan levantó las manos. No puedes poliminear esto. Es un flagrante mal uso del polinomio. Te palomino que la llames. Colin cerró el teléfono y lo pensó. Mientras lo hacía, se mordió el pulgar. De acuerdo, dijo metiéndose el teléfono en el bolsillo. No llamo. Hassan suspiró profundamente. Has estado a punto. Menos mal que ha funcionado la doble inversión de palominos. Se quedaron un momento en silencio y luego Colin dijo, quiero irme a casa. ¿A Chicago? No, a casa de Lindsay, pero aún nos quedan 40 minutos. Hassan miró a través del parabrisas y asintió despacio. Tras unos segundos en silencio, dijo, bueno, ataque de asma del gordito. Es un clásico pero funciona. ¿Qué? Hassan puso los ojos en blanco. ¿Qué te pasa? ¿Estás sordo? Ataque de asma del gordito. Es el truco más viejo de todo el manual de los gorditos. Sígueme el rollo. Salieron del coche y Hassan empezó a respirar ruidosamente. Cada inhalación sonaba como el grito de un pato moribundo. Exhalación, exhalación. Se llevó las manos al pecho y entró corriendo en la tienda. ¿Qué le pasa? Le preguntó Lindsay a Colin. Antes de que Colin pudiera contestar, Hassan empezó a hablar en tejadeos. Asma, ataque, grave, Oh, mierda, dijo Lindsay. Saltó de las rodillas del otro Colin, giró, agarró el botiquín y empezó a buscar en vano algún medicamento para el asma. El otro Colin se quedó en silencio en el taburete, sin duda molesto por la interrupción. Se pondrá bien, dijo Colin. Suele pasarle, solo tenemos que ir a casa por su inhalador. A Hollis no le gustaba que aparezca nadie cuando está trabajando, dijo Lindsay. Bueno, hará una excepción, dijo Colin. Hassan siguió jadeando de camino a la casa, y mientras subía corriendo las escaleras de la mansión rosa hacia su habitación, Colin se sentó con Lindsay en la sala de estar. Los dos oían a Hollis en la cocina diciendo, es un producto americano, lo fabrican trabajadores americanos, es el principal argumento de venta. Así podemos vender y promocionar nuestro producto. La gente compra los productos americanos. Tengo aquí un estudio. Colin se había preguntado si quizás Hollis se limitaba a ver el canal de ventas todo el día
y dejaba que los demás llevaran el negocio, pero era obvio que trabajaba. Holly salió y lo primero que dijo fue: «No me interrumpan en horas de trabajo, por favor». Lindsay le contestó que Hassan tenía un ataque de asma y había olvidado su inhalador, y Holly corrió escaleras arriba. Colin la siguió a toda velocidad gritando: «Hassan, espero que estés bien», para que su amigo supiera que Holly iba hacia su habitación. Y cuando entraron estaba tirado tranquilamente en la cama. «He olvidado el inhalador, lo siento», dijo. «No volverá a pasar». Comieron hamburguesas y espárragos al vapor en el patio de la familia Wills. El patio de Colin en Chicago medía 3,5 metros por 3. Ese patio era como un campo de fútbol. A la izquierda se elevaba una colina, y el bosque solo se veía interrumpido por algunas salientes rocosas. A la derecha un césped bien cuidado se extendía desde el pie de la colina hasta un campo de soja. Starnes le había dicho que era soja. Cuando se puso el sol, encendieron una vela de citronela y la dejaron en medio de la mesa para espantar los mosquitos. A Colin le gustaba la sensación de amplitud e infinitud de gustos. Cuando Colin terminó de comer, su mente volvió a Catherine. Dio un vistazo al teléfono para comprobar si lo había llamado y se dio cuenta de que era hora de llamar a sus padres. Por alguna razón, en su casa, de la tercera ciudad más grande del país, nunca tenía cobertura, pero en Justo, Tennessee, tenía las 5 rayas. Contestó su padre. «Estoy en el mismo pueblo que ayer, Justo, Tennessee», empezó a decir Colin. «Estoy en casa de una mujer que se llama Holly Wills. Gracias por llamar a horario. ¿Debería sonarme ese nombre?», le preguntó su padre. «No, pero está en la guía telefónica, lo he comprobado. Es la dueña de una fábrica. Creo que nos quedaremos aquí unos días», mintió Colin. «No me lo explico, pero Hassan le gusta, y además parece que hemos encontrado trabajo». «No puedes quedarte en casa de desconocidos, Colin». Colin se planteó mentir, pero dijo la verdad. «Es muy agradable, confío en ella». «Tú confías en todo el mundo. Papá, he sobrevivido 17 años en Chicago sin que me robaran, me apuñalaran, me raptaran, sin caerme a las vías del tren y sin...» «Habla con tu madre», dijo su padre, que era lo que decía siempre. En un momento después, Colin se lo imaginaba hablando mientras su padre tapaba el teléfono con la mano. Atendió su madre. «Bueno, ¿estás contento?» «Yo no diría tanto». «¿Más contento?», intentó su madre. «Un poco», admitió. «No estoy tirado en la alfombra». «Déjame hablar con esa mujer», dijo su madre. Colin entró y encontró a Hollis en el sofá y le pasó el teléfono, y tras hablar con Hollis estaba decidido. Podía quedarse. Sabía que su madre quería que viviera una aventura. Siempre había deseado que fuera un niño normal. Colin sospechaba que en el teléfono estaría encantada si llegaba a casa una noche apestando alcohol, porque sería normal. Los chicos normales vuelven a casa tarde, los chicos normales beben licor de Malta de 40 grados en la calle con sus amigos, los chicos normales tienen más de un amigo. Su padre quería que estuviera por encima de estas cosas, pero quizás incluso él empezaba a darse cuenta de que era un poco probable que Colin llegara a ser alguien fuera de lo común. Colin fue a la habitación de Hassan para decirle que a sus padres le parecía bien que se quedara, pero Hassan no estaba. Lo buscó por las salas abovedadas y al final volvió a planta baja, donde encontró una puerta cerrada desde que se filtraba la voz de Lindsay. Se paró delante de la puerta y escuchó. «Bueno, pero ¿cómo lo haces? ¿Memoriza todo?», decía Lindsay. «No, no es eso. Pongamos un tú o yo. Nos ponemos a leer un libro sobre los presidentes, por ejemplo. Leemos que William Howard Taft fue el primer presidente más gordo y que una vez se quedó atascado en la bañera. Podría parecernos interesante y lo recordaríamos, ¿de acuerdo?». Lindsay rió. «Tú y yo leeremos un libro y encontraremos 3 cosas interesantes que recordaremos». Pero a Colin le inquieta todo. Lee un libro sobre presidentes y lo recuerda casi todo porque todo lo que lee le parece jópidamente interesante. «Sinceramente, lo he visto hacerlo con la guía telefónica», dice. «Oh, hay 24 Titler fascinantes». Colin experimentó una extraña mezcla de sensaciones, como si inflaran y a la vez ridiculizaran su talento. Supuso que era verdad, pero no era solo que las cosas le parecían fascinantes en sí mismas y por sí mismas.
y fuera capaz de memorizar toda la guía telefónica porque le pareciera literatura de primera. Las cosas le parecían fascinantes por una razón. Pongamos, por ejemplo, la cuestión de los Tischler, que resultó ser cierta, y Hassan la recordaba correctamente. Tischler significaba en alemán carpintero, y cuando aquel día estaba buscando en la guía con Hassan, Colin pensó: qué raro que haya exactamente 24 carpinteros alemanes en Chicago, y que el salón de manicura de la esquina de Oakley en Lawrence, abierto las 24 horas del día, se llame Uñas 24/7. Entonces se preguntó si había exactamente 7 carpinteros de alguna otra lengua en la guía telefónica de Chicago, y resultó que había exactamente 7 carpinteros en español. De modo que no se trataba de solo que le interesaran las cosas, porque no sabía lo que era el aburrimiento. Era que su cerebro establecía conexiones y no podía evitar buscarlas. Por eso no explica por qué es bueno en el Scrabble, por ejemplo, comentó Lindsay. Sí, es bueno con el Scrabble porque es ridículamente bueno haciendo anagramas, pero haga lo que haga, trabaja muy duro, como la mecanografía. No aprendió a escribir a máquina hasta el instituto, cuando éramos amigos. Nuestro profesor de lengua quería los trabajos a máquina. Así que en 2 semanas Singleton aprendió mecanografía él solo. Y no aprendió pasando a máquina los trabajos de lengua, porque entonces no habría sido lo bastante mecanografiado. Lo que hizo fue sentarse ante la computadora cada día después de clases y teclear las obras de Shakespeare, todas, literalmente, y luego copió El guardián entre el centeno, y siguió copiando y copiando hasta que supo teclear como un jópido genio. Colin se apartó un poco de la puerta. De repente se le pasó por la cabeza que no había hecho nada más en toda su vida: hacer anagramas, escupir datos que había aprendido en libros, memorizar 99 dígitos de un número ya conocido, enamorarse de las mismas 9 letras una y otra vez, teclear, teclear y teclear. Su única esperanza de ser original era el teorema. Colin abrió la puerta y encontró a Hassan y a Lindsay sentados cada uno en un extremo del sofá de cuero verde, en una sala con mesa de billar con fieltro de color rosa. Estaban mirando póker en un enorme televisor de pantalla plana colgado en la pared. Hassan giró hacia Colin. «Mira», dijo, «se le ven hasta los granos». Colin se sentó entre ellos. Lindsay y Hassan hablaron de póker, de granos de alta definición y de grabadoras de video digital, mientras Colin hacía gráficos de su pasado. Hacia el final de la noche había logrado modificar ligeramente la fórmula para que funcionara con otras dos: K, la X, la quinta y la 15ª. Apenas se dio cuenta cuando apagaron la tele y se pusieron a jugar billar. Siguió garabateando. Le gustaba el sonido del lápiz rasgando el papel cuando estaba concentrado. Significaba que algo estaba pasando. Cuando el reloj marcaba la medianoche, Colin soltó el lápiz. Miró a Lindsay, que estaba apoyada en un solo pie, inclinada sobre la mesa de billar, en un ángulo raro y absurdo. Parecía que Hassan se había ido de la sala. Dijo Colin. «Vaya, ha salido de la dimensión desconocida», le contestó Lindsay. «¿Qué tal el teorema?» «Bien, la verdad es que todavía no sé si funcionará». «¿Dónde está Hassan?» «Se ha ido a la cama. Te he preguntado si querías jugar, pero creo que no me has oído, así que he jugado un rato contra mí misma. Me estoy destrozando sin problemas». Colin se levantó y olisqueó. «Creo que soy alérgico a esta casa». «Quizá sea por princesa», le contestó Lindsay. «En realidad, esta es su habitación. Chis, está durmiendo». Colin se dirigió a la mesa de billar y se arrodilló al lado de Lindsay. Debajo de la mesa, una gran esfera que en un principio le había parecido un trozo de alfombra peluda, subía y bajaba rítmicamente. Estaba respirando. «Se pasa el día durmiendo. Soy alérgico a la caspa de los animales», dijo Colin. Lindsay sonrió con suficiencia. «Sí, bueno, pero princesa, vivía aquí antes que tú». Se sentó encima de las piernas al lado de Colin, de modo que parecía más alta que él. «Hassan me ha dicho que eres bueno con los anagramas». «Sí», le contestó. «Bueno con los anagramas. Oso blanco, ganarás menú».
Colin sintió de repente la mano de Lindsay, que desde el día anterior tenía las uñas pintadas de color azul eléctrico, en el antebrazo y se puso tenso. Cuando giró la cabeza para mirarla, Lindsay volvió a dejar la mano en su rodilla. Entonces eres un genio formando palabras con otras palabras, siguió diciendo, pero no sabes crear palabras nuevas de la nada. Y sí, era exactamente eso. No era un escritor, sino un mecanógrafo, un prodigio, no un genio. Estaba tan en silencio que oyó la respiración de Princesa y sintió que la parte que le faltaba en su interior. Solo quiero hacer algo que importe, o ser alguien que importe, solo quiero importar. Lindsay no le contestó inmediatamente, se inclinó hacia Colin, al que le llegó el aroma de su perfume frutado y luego se tiró boca arriba a su lado, con la cabeza rozándole los pantalones cortos. Creo que tú y yo somos opuestos, respondió por fin, porque personalmente pienso que importar es una tontería. Yo solo quiero volar por debajo del radar. ¿Por qué? Cuando empiezas a meterte en cosas grandes es cuando caes en picada. Cuanto más grande eres, peor es tu vida. Mira la pena de vida de los famosos. Por eso lees Celebrity Living. Lindsay asintió. Sí, exacto. En alemán hay una palabra para eso. Mierda. La tengo en la punta de la lengua. Skanderfreude, dijo Colin. Encontrar placer en desgracia ajena. Correcto, en fin, continuó Lindsay. Es como quedarse aquí. Holly siempre me dice que nunca me pasará nada realmente bueno si me quedo en Justos. Y quizá sea cierto, pero tampoco me pasará nada realmente malo, y algún día me quedaré con el negocio. Colin no contestó, pero pensó que Lindsay Lee Wills, pese a su frialdad y todo eso, era un poco débil. Sin embargo, antes de que encontrara la manera de decirlo, Lindsay se incorporó y sacó otro tema. Muy bien, dijo, lo importante para contar historias es tener un planteo, un nudo y un desenlace. Tus historias no tienen argumento, dices. Estaba pensando que... Y luego lo siguiente que estás pensando, y así sucesivamente, y entonces no puedes salir del embrollo. Eres Colin Singleton, aprendiz de narrador, así que tienes que aferrarte a un argumento coherente, y necesitas una moraleja sólida, o un tema, a lo que sea. Y luego están las historias amorosas y las aventuras. Tienes que incluirlas en tu relato. Si la historia trata de mear en la jaula de un león, incluye a una novia que vea que tienes pajarito enorme y que en el último segundo te pegue un empujón y te salve. ¿Por qué quieres salvar a toda costa ese pajarito fantástico y descomunal? Colin se ruborizó, pero Lindsay prosiguió. En el planteo tienes que mear, en el nudo meas, y en el desenlace, después de la historia amorosa y de la aventura, tu pajarito es salvado de las fauces de un león hambriento, gracias al valor de una chica motivada por su amor eterno a los pajaritos gigantes. Y la moraleja de la historia es que una novia heroica unida a un pajarito gigante te salvará hasta que las situaciones más desesperadas. Cuando Colin dejó de reírse, colocó la mano encima de la de Lindsay. Se quedó así un momento, sintiendo el raído pulgar de Lindsay que se mordía. Luego apartó la mano y dijo, mi teorema contará la historia. Cada gráfico con su planteo, su nudo y su desenlace. En la geometría no hay historias de amor, contestó Lindsay. Espera y verás. El planteo. Nunca pensó demasiado en Catherine I. Solo se disgustó cuando lo dejó porque se supone que es lo que tienes que hacer. Los niños juegan a las casitas, a la guerra y a los novios. Quiero salir contigo, has cortado conmigo y estoy triste, pero en realidad nada de todo eso es real. Como el padre de Catherine era el tutor de Colin, los años siguientes, Colin y Catherine siguieron viéndose de vez en cuando. Se llevaban bien, aunque tampoco se morían de ganas de verla. No le extrañaba lo suficiente como para obsesionarse con su nombre y salir con Catherine una y otra vez. Pero eso fue lo que pasó. Al principio no parecía deliberado. No era más que una serie de extrañas coincidencias. Sencillamente sucedía, conocieron a Catherine y le gustaba, y a ella le gustaba a él. Y luego se terminaba. Después, cuando dejó de ser una mera coincidencia, pasó eso en una sucesión de dos movimientos. Uno, salir con Catherine, quería mantenerlo, y el otro, que lo dejaran. Quería evitarlo. Pero resultó imposible separar un movimiento del otro.
Siguió ocurriéndole y con el tiempo lo vivía casi como una rutina, y cada vez pasaba por sentimientos de enojo, arrepentimientos, deseos, esperanza de separación, enojo y arrepentimiento. El problema de que te dejaran, en general y en concreto que te dejaran Catherines, era que resultaba absolutamente monótono. Por eso la gente se agobia escuchando a los dejados que se obsesionan con sus problemas. El hecho de que te dejen es previsible, repetitivo y aburrido. Quieren que sigas siendo amigos, se sienten afligidos. Lo importante son ellos, no tú. Y después tú